3. Bendiciones para toda la audiencia. Aquí estamos nuevamente en un nuevo podcast, Más que Bendecidos, con la mesa de trabajo. Una vez más, esta vez para traerles un mensaje poderoso de la palabra de Dios y nada, más que bendecidos, sabiendo que seguramente este video va a llegar a muchos de los que están ahí del otro lado. Así que tómese también un momento. Si dele like, comparta este video en alguna publicación, en alguno de sus amigos, en sus grupos, sea alguien que comparte el mensaje de Dios. Sabe que es lindo escuchar una palabra de Dios, pero qué mejor también una vez que podemos escuchar, también compartirla, ¿no? Que otro pueda ser alcanzado por una palabra de Dios. Así que estamos aquí una vez más para traerles una palabra, más que bendecido, aquí con todo el equipo. Amén. Así que nada, quiero saludar acá. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, ese? ¿Todo bien? Te bendiga. ¿Cómo Bien, están bien. del otro lado? Como decía ese, no se olviden de compartir, sí, porque seamos los canales de bendición, amén. Amén. Compartiendo, es tan solamente ahora como ahora, compartimos y listo. Muchas personas pueden llegar a escuchar este mensaje que por ahí justo tiene una palabra clave. Por ahí no todo el video lo ven, pero ven justo una parte donde la palabra toca su vida y es transformada. Tuvimos varios testimonios donde a través de todos los programas de podcast, ¿no? Por eso siempre comparta el pan, amén. Así que nada, esperemos que obviamente que estén compartiendo, sean más que bendecidos, como decía ese, otro podcast más con poder, con palabras. Así queremos traer nuevamente lo que Dios habló, lo que viene hablando y que lo que Dios viene soltando. Así que esperamos que nada, que este podcast sea otra vez de bendición. Recuerden que estamos más que nada soltando palabras de vida, de victoria, de bendición. Así que sean más que bendecidos. Santi, ¿cómo andás, hermano? ¿Está bien? Acá andamos una vez más, luego de una semana bastante cargada del poder del Señor. Amén. La verdad que gozoso de poder estar acá una vez más. Quizás cambiamos un poquito el método, pero nuestro Señor se sigue moviendo igual. Sabemos que a través de este podcast Amén. corazones van a ser transformados y mentes van a ser liberadas, y que estamos acá para compartirles una palabra, para desplayarnos un poquito más de lo que quizás estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y a escuchar, que es una palabra de parte de quizás de un profeta o de un pastor, pero un poquito más relax. Así que vamos a estar dando comienzo a este podcast. Acá mi amigo y hermano en Cristo, Ezequiel, va a estar compartiendo. Sí, quiero compartir un mensaje que está en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Voy a leer la cita bíblica desde ahí. Y luego sí quiero tocar algunos puntos que a mí llamaron mi atención en el momento que leía este texto, ¿no? La Biblia dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? ¿Por qué habla este así? Dice. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces éste se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Me llama la atención y quiero entrar en algunos puntos que son los que fueron los que cuando leo esta historia puedo encontrar distintas personas que actúan dentro de esta historia, ¿no? Cuando hablamos acerca de Jesús, el paralítico, los escribas quienes estaban ahí dando vueltas, los amigos, los aparentes amigos que estaban ayudándolo
al paralítico. Tenemos distintos actores de esta escena que fue narrada en Marcos capítulo 2, que a mí me llaman poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque puedo trazar un paralelismo con aquello que nos sucede cada uno de nuestros días en nuestro diario vivir. Y lo primero que quiero decir es que 4 personas llevaron a un hombre que no podía caminar. Lo primero que es importante saber es que la Biblia dice que habiendo una gran multitud se había agolpado a escuchar a Cristo. Estaban escuchando a Jesús hablar y predicar acerca de lo que el Señor estaba enseñando. No sabemos cuál era el mensaje que Cristo estaba trayendo, pero sí sabemos algo, que el mensaje estaba trayendo a una multitud. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que el mensaje estaba atrayendo a otros a escuchar lo que estabas diciendo? Quiere decir que lo que estaba cargando y lo que estaba diciendo Jesús era tan importante y tenía tanta convicción para aquellos que estaban escuchando, que los obligó de alguna forma a reunirse, y aún a eso, sabiendo que eran una multitud, a agolparse, a ponerse en cualquier rincón para escuchar a ese hombre que estaba dando una palabra, a ese hombre que tenía un mensaje para sus vidas. Qué lindo es saber que hay un Jesús que está predicando la palabra y que tiene un mensaje tan claro, tan poderoso, tan tremendo, que todavía había mucha gente que no le importaba si estaba cómoda, si estaba en el lugar más recóndito de la tierra, si estaba en el lugar en donde se encontraban. Eso no les importaba porque estaban escuchando un mensaje tan poderoso que los unió, los agolpó ahí a escuchar esa palabra que venía de parte de un hombre que Dios en la tierra, Cristo en la tierra, con un pan fresco trayéndolo del cielo. Lo segundo que dice la Biblia, que cuando ellos estaban siendo predicados, ahí aparece en la acción lo que aparenta ser la parte más importante de esta historia, que es el paralítico, un hombre que no le conocemos la identidad, alguien que no sabemos cómo se llama, pero sí le conocemos la condición. Hay mucha gente del otro lado que no sabemos su nombre, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos la condición en la cual ellos están viviendo. Y eso es tremendo, ¿sabes por qué? Porque hay gente con la cual siempre vamos a recordar solamente por la condición en la que está. Y ese es el tipo de personas en la cual hoy este sistema está acostumbrada a etiquetarlo. A este hombre no lo etiquetaban por quién era, por sus virtudes o por aquellas cosas que él sabía hacer. La historia aquí en la Biblia a mí me enseña que este hombre estaba siendo etiquetado por una debilidad que él tenía. Y ese es el problema de este mundo, porque este mundo siempre te va a etiquetar a causa de lo que te falte o a causa de aquello que pareciera ser para los demás algo que tenés, una condición. Te van a etiquetar en este caso por ser paralítico, te van a etiquetar por cualquier otra cosa. No quiero decir palabras que quizás la plataforma pueda llegar a quitarme a causa de repetirlas, pero todos pueden entender cuál fue la condición que puede ser la que tenga. Yo no estoy aquí para hablar de cuál sea tu pecado, pero sí te voy a decir esto: el mundo te va a etiquetar, ya sea por tu pecado, por tus errores, por lo que sea que estés viviendo o que te falte. Eso es la etiqueta que te va a poner el mundo hacia ti, y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Pero también hay una tercera parte aquí, porque tenés el hombre con su debilidad, con su situación, pero tenés 4 personas que a causa de lo que él tenía y a causa de quien estaba enfrente de ellos, toman una acción para hacer algo a favor de este hombre. Y sabes lo que me llama la atención: durante años, yo sí lo dije el otro día, durante años he escuchado gente que lo único que sabe decir es que 4 amigos se acercaron a buscarlo, a llevarlo y a levantarlo, a este hombre que sufría una condición de parálisis. Pero yo encuentro que la Biblia me dice que 4 hombres cargaron a este hombre,
a este paralítico. No dicen que son 4 amigos. El problema es que en nuestros corazones no podemos entender cómo alguien que no es amigo de otra persona puede cargar con el problema y con la situación del otro que está a mi lado, porque no puedo comprender esa empatía que puede llegar a tener una persona. De la única manera que yo puedo justificar el accionar de estas 4 personas es que sean amigos. Y ahí es donde entra lo que yo quiero decir en este mensaje. Porque nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender que no importa si esa persona es mi amiga o no es mi amiga. Yo tengo que ser como estos 4 hombres que rompieron un techo. Déjenme creer a mí hoy que esos 4 personas no eran amigos de este hombre, pero sí entendieron que tenían enfrente la llave para romper la maldición de este hombre. Para cambiar las circunstancias de la vida de este hombre que estaba viviendo. Pero la Biblia dice, es que rompen un techo. Rompen un techo a favor de este hombre. Pero piense un minuto conmigo lo siguiente, y lo decía el otro día. Posiblemente tuvieron que sacar a este hombre de su lecho. Si alguien sufre de una parálisis y si alguien le ha tocado tener a alguien enfermo en una silla de ruedas durante mucho tiempo, va a entender lo que les voy a decir. Pero alguien que tiene mucho tiempo postrado, sentado, sufre de unas heridas y de unas llagas que son muy dolorosas, que son muy insufribles para esa persona porque requieren un gran cuidado. Y estos 4 hombres tuvieron que sacar a este hombre posiblemente todo enllagado, todo adolorido de ese lecho en el cual él se encontraba. Y también tuvieron que acometer una acción que es romper el techo de la casa de una persona. ¿Cuándo fue la última vez que tu acción, y tome esta palabra no desde la literalidad, pero sí sabiendo lo que le voy a decir, ¿cuándo fue la última vez que su violencia espiritual estuvo al nivel de estos hombres? No digo la violencia en el mundo, no esa violencia, porque esa violencia no nos conduce a nada. Entiéndame desde las escrituras lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo esa violencia santa del Espíritu? Decir, yo me voy a rebelar con lo que me está sucediendo. Yo me voy a rebelar con lo que estoy viviendo. Yo me voy a rebelar con esto que está pasando. Yo voy a afrontar esto que estoy viviendo de otra manera. No voy a permitir nunca más que esto que estoy viviendo siga sucediendo en mi casa, en mi territorio, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. No voy a dejar que mi casa se derrumbe, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa actitud como estos 4 hombres que rompieron un techo físico para poder bajar a este hombre y ponerlo enfrente de Jesús? Y ¿saben qué? Cuando este hombre cae delante y lo ponen delante de Jesús, cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús lo que ve es una fe que es grande. Jesús no va a ver tu condición. Jesús no va a ver lo que te pasa. Jesús no va a ver cómo llegaste, si llegaste cansado, atribulado. Jesús lo que va a ver es si hay fe. Amén. Si hay fe en lo que estás haciendo, déjame decirte que Dios es lo único que necesita para realizar ese milagro, para soltar ese milagro. Dios lo único que necesita es esa unidad mínima de transacción que existe en el cielo que se llama fe. Cuando Dios ve la unidad esa de fe que vos tengas, Él es lo único que necesita para decir, ahí hay alguien que cree en mí, ahí hay alguien que cree que puedo hacerlo. Y eso es lo que Él ve en ellos. Ni siquiera posiblemente lo haya visto en el paralítico, porque la Biblia dice que la vio en ellos. Ellos creyeron por Él. Y hay veces que te va a tocar creer por tu familia. Hay veces que te va a tocar creer por tu hijo que está en una situación que quizás hoy no sea la más favorable. Quizás tu hijo no está en drogas, quizás tu hijo está descarriado, está perdido, quizás tu familia, tu esposo, tu esposa, quizás alguien de tu círculo familiar esté pasando una situación y no esté hoy como vos lo quisieras ver, y te va a tocar creer por esa persona. Pero es lo necesario para el milagro que Dios tiene que desatar. Para que Dios desate el milagro, lo único que necesita es que vos creas.
Si hay un hombre y una mujer de fe en esa casa, es lo único que él necesita para que Dios haga el milagro. Y déjame decirte lo siguiente, porque cuando Dios hace el milagro, y esto es importante que vos lo sepas, va a haber gente que va a estar de acuerdo y va a haber gente que no. Porque siempre va a haber un fariseo, un escriba que esté escuchando, que esté viendo, que esté cerca alrededor de ti. Pero lo que me interesa de Jesús en esta historia es que cuando Jesús relata lo que pasa con la vida del paralítico, es que Él no se detiene a hacer o no hacer el milagro. Él tan solo les da una lección para que sepan quién es el Hijo de Dios en la tierra. Pero Él sigue haciendo a lo que fue comisionado. Y eso es lo que vengo a decirte también. A lo que has sido llamado, a lo que has sido comisionado en la tierra, no puede detenerte absolutamente nada. No puede detenerte lo que pueda decir un fariseo o lo que pueda decir alguien de esta tierra. No te puede detener a lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque primero están los asuntos del Padre. Y como Él sabía que era lo que tenía que hacer con este hombre, Él agarró y lo levantó y dijo: levántate. Él tenía que hacer un milagro. Pero qué tremendo que es Jesús, porque Él escuchó lo que hablaba en sus corazones. Y esa es otra lección que es importante saber. La Biblia dice que Él discierne hasta lo más profundo de tus pensamientos. Hasta lo más profundo de tus pensamientos Él puede encontrar. Y acá en la Biblia me dice, la palabra cavilar quiere decir cuando uno piensa en lo más profundo de adentro nuestro. Es decir que Él puede entender y discernir lo que estás pensando desde lo más profundo de tu corazón. Y eso que estés pensando, Él puede saber lo que... Cuando alguien te dice, ¿será que Jesús, será que Él me escucha? Claro que Él te escucha. La Biblia dice que cuando estos hombres que estaban cerca empezaron a pensar en su corazón y dijeron en su corazón, ¿será que este hombre? ¿Será que Él? ¿Será? Él pudo escuchar absolutamente todo lo que estaba sucediendo. Y les dio una lección y Jesús comienza en ese momento a darle esa lección, a decirle, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero ¿por qué haces esto? Sabiendo que el Hijo del Hombre tiene potestad para hacer esto en la tierra. Lo tremendo de esto es que todo, y déjame decirte, y voy a terminar con esto para cerrar, cuando Jesús hace un milagro, cuando Dios hace un milagro, todos se asombran, todos van a glorificar y todos lo ven. La Biblia dice es que todos los que estaban ahí pudieron verlo, pero todos ellos también glorificaron, se asombraron y también dijeron, nunca hemos visto semejante cosa. Dios necesita gente que sea confiable. Dios necesita gente que esté dispuesta a hacer aquello que fue comisionada a hacer en esta tierra, a pesar de lo que puedan decir aquellos que estén ahí cerca. No puedes ser detenido por la incomodidad religiosa del otro. Vos te tenés que seguir moviendo. No solo el milagro, sino en la forma en que el Señor lo está haciendo, también puede llegar a incomodarlo, pero eso no te tiene que importar, porque lo que importa es el milagro y la persona que necesita un milagro. Nosotros tenemos que ser alguien confiable, que no esté esperando a último momento, que no sea alguien que el Señor, que sea alguien que el Señor diga, sí, yo puedo confiar, como estos 4 hombres. Alguien confiable que tenga fe por el milagro del otro, para levantar a aquellos que están caídos, para levantar a aquellos que estén en una parálisis emocional, en una parálisis física, en una parálisis del cual fuera de la condición en la cual se estén viviendo, en la condición en la que se encuentren, no importa, pero vos tenés que ser un hombre y una mujer confiable que pueda arrebatarlos de esa situación en la que está y llevarlo, como dice la palabra, de tinieblas a luz admirable. Tenés que convertirte en alguien de ese estilo, en alguien confiable, en alguien que no necesite que seas el amigo de esa persona para ser movido en misericordia. Tan solo un hombre y una mujer de fe que se mueve conforme a lo que él dice. La Biblia dice es, en su gran comisión, él dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero también él nos dijo que hablemos su palabra, sí, que la prediquemos,
que hablemos el Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo, pero también que vayamos, que sanemos, que liberemos. Y somos muy buenos a veces para predicar el Evangelio, pero no para sanar, no para hacer esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos que poner un poco de nuestra fe y un poco de nosotros. Bueno, es tiempo de que no solamente llevemos ese mensaje, sino que seamos tan confiables que nuestra fe comience a meterse para levantar a aquellos que están necesitando un milagro, para sacarlos de la condición en la que se encuentran. Hoy, para mí, es el día que Dios nos invita a tener las conexiones correctas y a convertirnos en las personas correctas para poder ser habilitadores de milagro. Ayer yo decía una palabra y decía, tenemos que ser quienes rompen el techo para aquellos que hoy necesitan un milagro. No solamente para romperle el techo y hacerle un milagro, sino también para agarrarlos y traerlos a la casa del Señor. Y es tiempo para que esto comience a suceder. Las conexiones correctas y convertirnos en las personas correctas, las personas confiables, como estos 4 hombres que lo dieron todo para romper un techo y para ser hombres confiables para Dios, con fe, y habilitar un milagro a aquel que lo necesitaba. Amén. No se limiten a creer lo que el Señor puede hacer. Saben que mientras ese hablaba, yo leo lo que decía acá recién acerca de que cuando escucharon y oyeron que Jesús estaba ahí, se agolparon. Y hay algo que estos 4 hicieron, porque el paralítico para mí ya sabía que él de esa condición ya no iba a salir nunca más. En él ya sabía que cuántos años pudo padecer o pudo seguir de esta manera. Pero como dijiste vos, hubieron 4 hombres que se animaron a ir en contra de todo lo que puedan hablar o puedan decir. Agarraron al paralítico y lo acercaron a Jesús, el único que puede hacer el milagro, el único que se veía en ese tiempo que hacía locuras, que hacía milagros, que hacía maravillas. Estos 4 hombres, déjenme creer que entraron con violencia por la multitud. Imagínense que el lugar donde se establecía Jesús se llenaba. Yo creo que si entraba Jesús en una casa, a su alrededor se llenaba, por donde quiera, donde pisaba Jesús, la multitud lo seguía. Y estos 4 paralíticos, estos 4 hombres que llevaron al paralítico, se habrán metido en una locura de decir, permiso, que llevamos a alguien que verdaderamente necesita escuchar o por lo menos ver al Señor. Y lo que a mí me llama la atención es que estos hombres hicieron un agujero para bajar a este loco, ¿no? Rompieron verdaderamente un techo. Como decía Ezequiel, seamos aquellos que rompamos el techo para lo que verdaderamente necesitan. Muchas veces nos encontramos dentro de las iglesias e inclusive nuestros hermanos estamos viendo que tiene una lucha, una batalla. Seamos esos que vayan y que le levanten la mano y le digamos, hermano, ¿por qué necesitas que oremos? Hoy vamos a romper con la limitación que pueda estar sucediendo en tu vida. Creemos que si necesitas el milagro, Él lo va a hacer. Muchas veces limitamos en lo que el Señor puede hacer. Si su palabra nos dice que para Dios no hay nada imposible, para nuestro Dios al que servimos, para mi Dios no hay nada imposible. Mi Dios puede hacer todo posible. Nosotros como hombre, nuestra naturaleza, nuestra mente nos puede decir, hay milagros que creemos que no lo va a suceder o que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es escasa, nuestra mente no llega hasta un tope, pero en la naturaleza de Dios, que fue el que nos creó, el que nos formó, el que trajo lo eterno y nos puso y nos metió por dentro, Él puede hacerlo. Imagínense que este paralítico momento que estaba siendo cargado y decía, ¿quiénes son estos locos que me están llevando? Como decía Ezequiel, por ahí no eran los amigos, pero lo levantaron y lo vieron y lo subieron. Y cuando empiezan a bajarlo, créanme que este paralítico, en el momento que el Señor habló y le dijo, tus pecados son perdonados, dijo, vete. En el momento ese yo creo que el paralítico volvió a revivir, volvió a resurgir, porque un hombre que ha estado seguramente padeciendo, como dice, los que conocen y tuvieron alguna oportunidad de ver algún parapléjicos, ¿no? Sí, cuando quedan completamente desde parapléjico, ¿no? Que quedan completamente inmóviles, que no pueden moverse. Yo he visto varios en los hospitales que están quietos y no pueden, que solamente mueven los ojos, ni siquiera la cabeza. Yo me he sorprendido cuando de verdad, imagínense que si este era un paralítico de esa manera y lo único que veía es que cruzaba delante de tantas personas y que veían
que estaban rompiendo el techo, ¿no? Y que empezó a bajar y ver el techo y de la nada aparece enfrente de Jesús. Muchas veces nos encontramos de esa manera, estamos rodeados de todo, pero no vemos a Jesús. Dios mío. Empezamos a mirar por otros lados, pero no lo vemos a Jesús. Estamos en una iglesia bonita y lo primero que hacemos es vemos la iglesia, qué bonita pantalla, qué bonito cómo están cantando. Pero no nos centramos en quién está en ese lugar. Por eso seamos esas personas, como decía Ezequiel, que podamos romper las limitaciones, rompamos con el techo, rompamos con el velo de decir, todo está bonito, pero Jesús es el que lo puede hacer. Por eso carguemos con aquel que lo necesita. Por eso nuestro evangelio tiene que ser el evangelio del reino, de acercarnos y acercar a Jesús cada vez más. Sabemos que vienen tiempos donde viene un avivamiento en donde vamos a estar evangelizando y vamos a ver los mayores milagros. Vamos a ser parte de eso. Yo quiero ser parte de aquellos que dicen, wow, los avivamientos del 70, los avivamientos que pasaron en el 2000, pero yo quiero ser parte del avivamiento de que va a acontecer en este tiempo. Por eso yo creo que va a ser un tiempo donde tenemos que romper con toda limitación que hay en nuestras vidas, romper con todo lo que nosotros creemos que no podemos lograrlo. Porque si estos 4 hombres pudieron romper un techo y bajar a ese hombre, ¿cuánto más nosotros que podemos acercarnos si hoy tenemos la accesibilidad de tener el celular, tener todas las redes sociales, de soltar una palabra, de un día decir Dios me habló y Dios me dio una oportunidad? Nada te impide que puedas prender 5 minutos en una cámara y decir, ¿sabes qué? Hoy yo sé que Dios me habló y tal vez esta palabra va a ser para alguien. Por eso yo oro y bendigo a todos los que se animan a predicar en las calles, que no le da vergüenza y salir a decir y contar su testimonio. Hay algo que siempre digo, que lo que más pesa en la vida de uno mismo es el testimonio de las personas. Muchos te pueden conocer de una manera, muchos pueden ver cómo eras antes, pero el día de mañana te van a ver transformado, van a decir verdaderamente como Cristo, porque créanme creer que cuando este paralítico comenzó a hablar y se fue a otra ciudad, y este paralítico empezaba a hablar y decir, ¿saben que yo era un hombre que no me podía mover, un hombre que tenía una condición en donde no podía caminar, no podía hacer esto, era una condición que estaba totalmente amargado, una vida donde ya solamente esperaba la muerte? Pero hubieron 4 valientes que decidieron bajarme de un techo, que fueron en contra de toda la multitud que hubo y me acercaron a Jesús. Y hoy yo le quiero presentar a ese hombre que me sanó. De la misma manera nosotros somos las personas que Él nos salvó. Presentemos a nuestro Salvador, aquel que nos sacó del pozo. Yo nunca me olvido donde el Señor me sacó. Por eso cuando tengo la posibilidad de predicar a alguien y no decirle palabras elocuentes, sino simplemente saber que yo estaba en una condición en que nadie me podía sacar. No había un hombre que podía decir, Alex, yo te puedo ayudar. No había nadie que me podía ayudar. Solamente el único que me ayudó fue Jesús. Amén. Por eso cuando le digo que Jesús es el único que puede traer un milagro en todas las áreas, porque créanme que muchas veces por ahí preferimos tener un encuentro con el Señor y creemos, solamente me sanó a mí, pero no lo puede hacer con mi familia, no lo puede hacer con mi hermano. ¿Por qué? Porque esa es nuestra limitación, porque lo hizo conmigo. No, de la misma manera que lo hizo conmigo lo puede hacer con todos. Por eso hay algo que me gusta decir, es que no te sorprendas cuando veas llegar a tu familia, porque van a ver verdaderamente el cambio, porque ellos son los que más te conocen. Ellos saben cómo eres tú verdaderamente en la intimidad, porque dentro de las amistades podemos tratar de tener una apariencia, pero los que verdaderamente nos conocen son los que viven con nosotros, que están todos los días, saben cómo te levantás, saben cómo caminás, saben verdaderamente lo que tú eres. Cuando tú entras a tu hogar o cuando entras rodeado de las personas que te conocen, ellos conocen verdaderamente tu corazón, conocen verdaderamente cómo tú eres. Por eso tu testimonio es lo que pesa. Y este paralítico y estos 4 hombres, por eso hasta hoy en día se habla. Por eso Jesús habló de la fe de estos 4 valientes y no habló de la fe del paralítico, sino de los 4, que dijo, wow, por causa de estos hombres que tuvieron fe, que dijeron, este hombre va a ser sanado porque está Jesús, simplemente porque está Jesús. Recordemos que donde está Jesús siempre va a haber vida, siempre va a haber sanidad, siempre va a haber milagros. Seamos esos provocadores de los milagros. Amén a eso. Ya para ir cerrando, quería volver al principio donde dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. O sea, que nos está diciendo la palabra es que Jesús primeramente ya había estado en esa ciudad. ¿Y que me dice? Que este paralítico en ningún momento haya escuchado de que Jesús
aquel que se decía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, aquel que sanaba, que liberaba, que profetizaba, que hacía milagros, señales y maravillas, estaba en esa ciudad. Y dicen que pasó días. Entonces podemos ver que este hombre quizás estaba súper negado en decir, aún tengo esperanza. Pero quizás hubieron 4 hombres los cuales probaron, quizás gustaron, quizás vieron realmente que Jesús podía hacer el milagro, que Jesús estaba manifestando milagros. Entonces no dudaron en ir a buscar en aquel en el cual quizás estaba rendido, el cual quizás no sentía que podía haber sanidad o escapatoria de la situación en la cual se encontraba. Entonces seamos esos hombres y mujeres llenos de fe, que así como quizás recibieron, probaron y gustaron de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, también lo podemos impartir. Amén. Y llevar a otros a que el Señor obre, porque lo que el Señor hace en nosotros es el principio y el comienzo de lo que va a hacer a través de nuestras vidas para manifestar esos mismos milagros, esas mismas señales en aquellos que quizás estuvieron en la misma situación en la cual te encontraste, vos me encontré yo. Y lo otro en lo cual quería tocar es cuando Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Jesús le pregunta a los hombres de la ley, a los fariseos, ¿qué es más fácil, perdonar sus pecados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y créanme que yo me ponía a pensar, y yo creo que es más fácil decirle, che, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, si no sale del corazón de la persona, por más que te diga, che, tus pecados son perdonados, si vos no estás con esa convicción de decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, la persona quizá nunca se arrepienta. Dios mío. Porque eso es algo personal del corazón y reconocer, decir, Señor, me arrepiento y no lo voy a volver a hacer más. Entonces, ¿qué es más fácil? Che, tus pecados son perdonados y te dejo en la misma situación en la cual vos te encontrás. O decirte, tus pecados son perdonados, ahora levántate y anda. Entonces, quisieron como poner entre la espada y la pared a Jesús, y Jesús en un instante salió gambeteando como Messi entre 5, ¿entendés? Vos decís, me encuentro en esa situación y ¿cómo hago para reaccionar tan rápidamente como hizo este hombre tan maravilloso Jesús? Es decir, no solamente trajo arrepentimiento sobre la vida de ese hombre, sino que lo sacó del estado en el cual se encontraba, hizo el milagro. ¿Por qué? Por causa de hombres que creyeron. Entonces te animamos a que si sos vos el cual se encuentra en la situación misma que este paralítico, para eso estamos hoy acá nosotros. Amén. Para animarte y decirte, hay un Jesús que sana, hay un Jesús que libera, hay un Jesús que está esperando que te aparezcas delante de Él con un corazón rendido y dispuesto a querer cambiar, a querer entregarlo todo, a rendirlo todo y creer en que en Él puede cambiar todas las cosas de tu vida. Lo que estás necesitando, el Señor puede irreversiblemente cambiarlo en un instante. Y si el Señor ya obró en tu vida, sé de esos hombres y mujeres de fe que levantan, sea un conocido, un desconocido, pero levantate como ese pilar de decir, este hombre quizás no encuentra la salida de la situación en la cual está aconteciendo, pero yo creo en un Jesús, en un Cristo que sana, que libera. Amén. Entonces yo voy a ser el que te tome la mano, el que te levante y te lleve a los pies de Jesús. Amén. Y la verdad que nuestra fe la tenemos que impartir. La tenemos que usar para nosotros y también para los demás. Amén. Porque por medio de nosotros, el poder del Señor también se va a manifestar. Y yo creo que sin más que agregar, no sé si ustedes tienen algo más para decir. No, hacemos una oración. Hacemos una oración. Hacemos una oración y cerramos. Me parece que estamos en el momento correcto. Así que ahí del otro lado, yo lo invito a hombre, mujer, niño, adulto, adolescente, quien sea que esté del otro lado, a que pueda cerrar sus ojos un minuto. Va a hacer una oración que solamente le va a tomar un minuto. Amén. Pero Amén. Va a ser una oración poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias.
Gracias, Señor, porque hemos podido compartir tu mensaje, tu palabra, Señor. Sé que a partir de hoy, del otro lado, tendremos hombres, mujeres, Señor, que serán impartidos, Señor, con una unción, Señor, para ser en este tiempo, Señor, rompedores de techos. Para muchos de los que están, Señor, hoy necesitando un milagro, Señor, serán habilitadores de los próximos milagros que están a punto de acontecer, Señor. Serán quienes lleven a los pies de Cristo, Señor, aquellos que necesiten algo de parte de ti, Señor, y que tú estarás viendo, Señor, la fe de aquellos hombres y mujeres, Señor, que están siendo impulsados, Señor, y movidos en misericordia, Señor, por aquel que está necesitado, Señor. Yo te doy gracias porque sé que los próximos milagros están a punto de acontecer y serán grandes y notorios, Señor, y todo el mundo sabrá que tú estás haciendo algo, Señor, en las casas, en los barrios, Señor, en las ciudades. Todo el mundo sabrá que tú estás haciendo algo, Señor, como dice Marcos 2. Todo el mundo se asombraba y decía: nunca hemos visto tales cosas. Serán las que veremos, Señor, a partir de este día, muchos de los que están del otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos.